Okay, good morning. Muy bien, buenos días. It's a wonderful pleasure to be Es here. un gran placer estar aquí. College, President Campos, El Juan colegio Capueto, médico, el Mercedes, of course, our presidente, translator, el doctor who are going to make Dapueto, today's presentation todos, possible. incluidos los In my traductores, previous van a visits, posibilitar la to presentación. Uruguay, En las we visitas talked a anteriores a lot Uruguay about hablamos the mucho well-being of the del physician, looking bienestar at del the médico, disruptive considerando behaviors las of conductas physicians. The disruptivas first de los time I came médicos. here, La the primera vez que second vine time, y la we did a segunda play, a realizamos production. I don't know una if any of you got to see producción that, at dramática. the School of Medicine, No sé si lo vieron en la looked Facultad de at really Medicina, sparking dialogue que and getting trató de excitement desencadenar and interest el around diálogo the topic y of professionalism. estimular respecto al tema del profesionalismo. La tercera vez vine con Bill Swigert, mi colega y mentor, y hicimos mucha programación acerca de cómo remediar los problemas de los médicos que tienen problemas. Ahora vamos a hablar más bien de la estructura de los problemas que tienen los médicos en Estados Unidos, y voy a usar el modelo del Distrito de Columbia, si bien he trabajado en las organizaciones de Massachusetts, Tennessee y otros. Y hay diferencias según los estados hoy en día, evidentemente. Me voy a concentrar en lo común y no en las diferencias. Y para realmente mostrarles cómo desarrollamos este programa, bueno, he estado también en España, en Barcelona, vi el programa que tienen ahí en su hospital, de modo que muchas veces voy a poder contrastar lo que se hace en Estados Unidos con el programa de España, porque hay diferencias significativas por estructuras tanto políticas como de financiación. De nuestro lado, quizá tengamos un programa con pocos fondos, con pocos recursos. Bueno, y esto se repite en el tiempo. A veces tenemos más recursos, pero como en Estados Unidos operamos como un sistema de salud privado, no hay fondos estatales importantes para lo que hacemos. Así que imagino que el programa que desarrollan acá será un híbrido de lo que se ve en España y lo que hacemos nosotros. Y tengo la esperanza que al compartir nuestra experiencia podamos responder preguntas respecto al aspecto de un programa referido a la salud del médico en Estados Unidos. A ver si lo hacemos bien. Bueno, vamos a repasar hoy los papeles y responsabilidades principales de un programa de salud de médicos para discutir el tipo de problemas que vemos y que son respondidos o encarados por el programa, y luego los retos que plantea el programa, así como los resultados del mismo, para que observen dónde hemos tenido éxito y dónde aún debemos seguir trabajando. Lo que voy a hacer es acompañarlos con los aspectos básicos del programa de salud de médico en Estados Unidos. Este tipo de programa es una organización independiente, es decir, que hay un cuerpo directivo de la medicina que es más que nada disciplinario, sociedades y asociaciones médicas, fundamentalmente para abogar por los médicos, con fines políticos y colegiados en general. Y luego el programa de salud del médico, que tiene como objetivo casi exclusivo tratar a los problemas y dificultades de los médicos. En algunos estados, este programa de salud médica está ligado a una organización disciplinaria médica. En algunos estados, este programa de salud del médico está más ligado a la asociación profesional. Y en algunos estados se trata de una entidad totalmente abierta. Es decir, que hay pros y contras para cada uno de los modelos. Y en el Distrito de Columbia no somos parte del grupo disciplinario, somos bien independientes y nos gusta. Contamos con una muy buena relación con el organismo disciplinario, pero seguimos siendo independientes. Es decir, que todos nuestros casos, todo lo que hacemos, está separado del cuerpo disciplinario. Solo trabajamos con el cuerpo disciplinario cuando un médico tiene problemas, nos es derivado, o cuando no cumple, o tiene grandes recaídas o repetidas recaídas y es un peligro público. Ahí informamos al organismo disciplinario que ese médico ya no es parte de nuestro programa. Es decir, que tenemos una buena relación de confianza mutua, pero estamos separados, no compartimos ni fondos ni personal. Somos una entidad
totalmente separado del organismo disciplinario. Actualmente en Estados Unidos hay 47 programas, incluyendo el Distrito de Columbia. Allí han habido controversias, por ejemplo, en California. Hubo mucha reglamentación respecto a este tema, tanto que tuvieron que cerrar el programa. Y los motivos para ello fueron que había demasiada presión para vincular el programa con la disciplina y la gente pensaba que no era posible trabajar si trataban al mismo tiempo de curar y disciplinar, que iban a perder la confianza de los participantes y de los médicos. Es decir, que California es un ejemplo de una historia que no tuvo éxito, pero 47 es una buena cifra si el total es 50. No conozco los otros 2 estados donde falta. Bueno, en general incluye un grupo de voluntarios, es decir, que no hay financiación para los miembros individuales. En nuestro grupo hay quizá 12 médicos que participan del panel de médicos. Hay un presidente que recibe un estipendio y hay un gerente de casos que tiene un título en trabajo social y es pago por trabajo de tiempo parcial, no tiempo completo. Bueno, nosotros somos pequeños porque estamos rodeados por Virginia y Maryland. El Distrito de Columbia, de hecho, es muy pequeño en términos de población. La mayor parte de los médicos practican en los suburbios de Washington, D.C., que están en otro estado. Pero en Tennessee, en cualquier momento el programa puede tener como 600 médicos incluidos, pero el nuestro puede tener entre 12 y 20 participantes. Por supuesto, el programa en Estados Unidos depende del tamaño del estado. Imaginarán que el tamaño del estado y el respeto que merece el programa. Por ejemplo, Tennessee es un estado grande y es muy respetado el programa. En lugares como Texas, el programa es fuerte, pero no es tan respetado. Es decir, que si bien es un estado grande, creo que las cifras no son tan altas como en otras partes. Esos son los 2 factores entonces, el tamaño de la población de médicos, pero también el respeto que merece el plan dentro de la comunidad de médicos. Durante un cierto momento, y voy a saltar el programa de Washington, D.C., que no era respetado para nada, y el motivo era que el periódico principal publicó un artículo sobre algunos médicos adictos a drogas que también trataban al presidente de Estados Unidos. Bueno, eso bajó mucho la confianza en el programa y tuvimos que dedicar mucho tiempo para reconstruir esa confianza luego de esa mala publicidad. Es decir, que hay presiones políticas. En Estados Unidos hay una presión constante para disciplinar más a los médicos. Esto va en contra de nuestros fines. Nosotros creemos que los médicos necesitan más tratamiento, más ayuda, y siempre y cuando lo reciban van a practicar en forma segura. Pero los políticos quieren mostrar que hacen algo para proteger al público, de modo que, bueno, de vez en cuando hay artículos periodísticos, mediáticos sobre malos médicos y que no se les disciplina lo suficiente, y eso causa lo que denominamos una oscilación del péndulo, es decir, que hay menos confianza en el programa. Bueno, ahora hay buena confianza, está fuerte, de modo que servimos como un grupo de voluntarios, fundamentalmente médicos de todas las especialidades. Hay muchos psiquiatras en nuestro programa, pero tenemos obstetricia, ginecología, medicina de emergencia, anestesia, medicina de familia. Tenemos representación completa. Y diría que más del 50% de los médicos de nuestro programa se están recuperando de problemas de uso de sustancias ellos mismos. Muchas veces cuando alguien se gradúa en nuestro programa y tiene una recuperación sostenida, son invitados para volver a ser miembros del panel de voluntarios. Bueno, creo que he cubierto básicamente cada uno de estos puntos. Está en inglés, pido disculpas, pero acá se resumen quién está en la estructura, su relación con el organismo regulatorio que da las licencias. Bueno, misión. Cuando pensamos en ¿qué es lo que hace este programa de salud del médico? Bueno, acá dice FSPHP, es la Federación de Programas de Salud de Médicos Estaduales. Hay una federación de programas que realiza conferencias o congresos anuales donde nos reunimos, compartimos apuntes
tenemos una lista para compartir experiencias, y sí que se ha formalizado. Antes, cada estado hacía sus cosas un poco diferentes, pero ahora con la federación intentamos estandarizar en todo Estados Unidos el modo como manejamos la salud del médico. Bueno, entonces cuando vean FSPHP, es los programas guía de la federación, que ahora estudia todos los programas de salud de médicos. Un programa de salud de médicos es un recurso confidencial y está marcado en negrita, confidencial, para médicos, otros profesionales de salud con títulos o los que se están capacitando que sufren de trastornos adictivos, psiquiátricos, médicos, comportamentales u otros que potencialmente pueden deteriorar su salud. Estos programas coordinan la detección efectiva, la evaluación, el tratamiento y la atención sostenida y el monitoreo de los médicos con estas afecciones. Esta coordinación y documentación de los avances del participante permite que este programa de salud del médico brinde documentación verificando el cumplimiento del tratamiento y con el tratamiento y las recomendaciones sostenidas de atención de salud. Bueno, lo primero es que es estrictamente confidencial. Si un médico viene al programa, no hay ningún registro, no está abierto para el público, no está abierto para la prensa, ni a el organismo que da los títulos, a menos que este organismo regulatorio haya derivado al médico y sepa que vino a atenderse con nosotros. Pero digamos que un hospital cuenta con un médico que les preocupa. En lugar de enviar al médico al cuerpo disciplinario, se lo pueden enviar a nuestro grupo. Y siempre y cuando nosotros sintamos que el médico es una persona que puede ser remediada y que se va a comprometer con nuestros servicios, no tenemos la obligación de contarle a nadie que este médico está trabajando con nosotros. El único momento que estamos obligados de decirlo es si creemos que este médico se ha transformado en un riesgo público porque ya no cumple o porque su patología es demasiado grave. De modo que se trata de algo confidencial. Otra cosa que creo que es importante y no la marqué en negrita es la palabra documentación. Quizá se trate de una cosa más importante que hacemos. Nosotros brindamos un registro en papel de la evaluación de un médico, las recomendaciones, si el médico ha cumplido o no con el tratamiento, y este registro entonces sirve al médico, suponiendo que hizo las cosas bien, que se ha rehabilitado, que cumple, porque entonces nosotros podemos abogar por dicho médico y tenemos todo un registro en papel de todo lo que se ha hecho y luego veremos todo lo que hacemos con el médico. Pero este trazado en papel de lo que hace es importante, porque en Estados Unidos imagino que el proceso es parecido acá. Cuando un médico tiene que solicitar un título para practicar o credenciales en un hospital, se hace una serie de preguntas respecto al mismo en términos de su comportamiento y problemas previos. Y si tienen que verificar y decir que sí, que han sido disciplinados o que han tenido enfermedad mayor que puede deteriorar su función. Es importante contar con un seguimiento documentado que apoye los motivos por los cuales un hospital debe tomar un riesgo de contratar un médico que haya tenido un problema. Es decir, que esta documentación que realizamos y mantenemos respecto a los médicos, bueno, estos archivos nuevamente son confidenciales, solo se usan luego que el médico ha sido rehabilitado y está pronto a volver a la práctica y nos da permiso. Entonces podemos liberar algunas de las documentaciones de lo que hemos hecho. Puede ser muy útil para que el médico pueda recibir seguros, credenciales, licencias y volver a la práctica. Es decir, que la documentación es fundamental. Apoya la detección temprana, evaluación y tratamiento de los médicos. Nosotros somos responsables de los problemas del médico de principio a fin. Es decir, que desde la consulta inicial a la intervención y luego a
plantear una evaluación, realizar recomendaciones, un plan de tratamiento, monitoreo y vuelta a la práctica. Nosotros ayudamos al médico en cada etapa. Y digo médico, en Washington DC hemos tomado una decisión a trabajar solamente con médicos porque tenemos pocos fondos y la financiación que recibimos es de la Sociedad Médica del Distrito de Columbia, que es responsable de médicos. Nosotros hemos sido abordados por odontólogos y por asistentes médicos y hemos determinado que de momento no contamos con la estructura o recursos para hacerlo. En otros estados es diferente, pueden hacerse cargo de otros profesionales de salud. En Washington hay un comité separado para las enfermeras, se llama COIN, C-O-I-N, el comité sobre enfermeras con dificultades. Tiene una estructura similar a la nuestra, pero otra vez debido a la financiación privada y cómo funciona el sistema de salud de Estados Unidos, están como en silos en vez de juntos. Y cuando fui a España, vi que su hospital tenía toda una variedad de trabajadores de salud, no solo médicos, pero en nuestros estados en general se los divide por disciplina. Y básicamente, mientras la misión de PHP dice que vamos a trabajar con otros proveedores licenciados, eso depende del Estado y del financiamiento. La evaluación y tratamiento apropiado de estos médicos, la experiencia del tratamiento con los profesionales. El punto es que cuando viene el médico, y esto es algo clave con lo que he estado trabajando con Juan, es que es muy bueno poder decir, bueno, acá hay un médico, tiene un problema, tenemos que hacer que reciba ayuda, pero el desafío es identificar quién puede ayudarlos, las personas que tengan experiencia en trabajar con médicos, porque los médicos a menudo les gusta creer que son muy especiales y muy diferentes, y hay cierta verdad en ello, pero también hay alguna falsedad, y tenemos mucho debate. Los médicos deberían ponerse en un programa propio entre sí, o deberían dividirse con el resto de la población. La decisión básicamente en los Estados Unidos ha sido la de separarlos, reconociendo no que los médicos sean tan especiales, sino que creen que son especiales y a menudo se distraen por estar en grupos de no médicos, y a menudo hay muchas preocupaciones sobre la confidencialidad. La confidencialidad es un tema, y también el tema de, bueno, estas otras personas no entienden, no nos entienden, no saben cómo es, y eso se vuelve un distractor importante. Así que la clave ha sido ver cómo establecer a los médicos de una forma que se enfoquen en el tratamiento y no los distractores. Si estos están bien o mal, aceptamos igual el hecho de que así es la vida, y los médicos tienden a marchar mejor cuando se los agrupa con otros médicos y profesionales que tienen problemas. Se opone firmemente a la discriminación de un médico durante el licenciamiento, la aceptación de sus credenciales o en cualquier momento basado en una historia de enfermedad psiquiátrica, otra enfermedad de adicciones. Hay un componente psiquiátrico en lo que hacemos. Estamos allí para decirle a los hospitales, a los órganos de acreditamiento, que porque un médico tiene un problema no quiere decir que no puedan practicar. De hecho, una vez que se rehabilitan, los médicos practican mucho mejor que nunca en su vida. Por lo tanto, nuestro trabajo es evitar la discriminación, educar, y trabajamos con los hospitales de nuestra comunidad, a menudo haciendo programas como este, programas educativos sobre lo que hacemos, y también trabajamos con los cuerpos legislativos para educar sobre las enfermedades y la salud de los médicos, y apoya a los servicios de PHP siempre que sea posible, en vez de acciones disciplinarias. Si podemos hacer que un médico entre a un programa terapéutico, eso siempre es mejor que vaya a un cuerpo disciplinario cuando esto es posible. La verdad es que muy pocos de nuestros médicos entran voluntariamente y dicen, hola, tengo un problema, ayúdeme. En general vienen porque alguien más les dijo que tienen que venir, o vienen porque los atrapó haciendo algo mal. Parte de nuestra abogacía es, nuevamente, nosotros no albergamos a médicos criminales, no es nuestra meta. Nuestra meta es que cuando viene un
médico frente al cuerpo de credenciamiento. Le podemos decir que nosotros creemos que este es un problema de salud de los médicos. Permítanme que nosotros lo tomemos y que la sanción quede pendiente. Si el médico hizo algo criminal, decimos, bueno, este es nuestro dominio, nuestro territorio, no vamos a tomar este caso. Aun cuando el médico viene a un canal disciplinario, igual podemos actuar como un programa divertivo, podemos evitar la acción disciplinaria si es el tipo de caso apropiado. La confidencialidad, de la cual ya hablé bastante, que es el aspecto más importante de lo que hacemos, porque si nosotros no tenemos confidencialidad, la gente no va a utilizar nuestros servicios. Por eso ofrecemos algo único, la idea de que los médicos tienen enormes barreras para pedir y buscar ayuda. Una de las mayores barreras es la confidencialidad y las repercusiones sobre su carrera médica. Y eso es lo que les ofrecemos a los médicos, un lugar confidencial que en vez de lastimar su carrera médica, la va a ayudar. Y al ofrecer ese servicio, enganchamos a los médicos en nuestro servicio. Aquí están los problemas que en general abordamos y yo sé que todos ustedes están pensando sobre todo con el tema de trastornos de uso de sustancias. Así comenzaron nuestros programas en Estados Unidos, sobre todo uso de alcohol y drogas. Ese era lo principal foco al comienzo. En los años siguientes expandimos nuestra misión y cualquier condición que potencialmente pueda impedir el desempeño de un médico, la podemos tomar. Ustedes pueden ver que pueden ser problemas de salud mental. Hemos tenido médicos con enfermedad bipolar o ingresados a hospital por intentos de suicidio, de estrés, conductas disruptivas, de las que no voy a hablar mucho porque en la visita anterior pasamos bastante tiempo hablando de conductas disruptivas, pero las tomamos. Violaciones de los límites sexuales, esto es algo muy complejo, vamos a hablar más de esto. Indicar mal sustancias controladas, creo que aquí no es un problema tan grande como en Estados Unidos, pero en Estados Unidos hay algunos individuos que dicen que los dealers más grandes de drogas para opiáceos y narcóticos son los médicos. Tenemos un problema enorme con opiáceos y narcóticos y cómo accede la población a través de médicos que son descuidados o codiciosos y prescriben mal sin utilizar las indicaciones clínicas o screenings adecuados. Así que trabajamos con estos también. Y ven que hay una duda. ¿Esto es un problema de personalidad o de carácter? ¿O es una enfermedad? Y esa hay una línea delgada, difícil. Voy a hablar de ello después. Disminución neurocognitiva que se está volviendo más importante a medida que envejece la población y no tenemos una edad de retiro obligatoria de los médicos y los médicos mantienen su carrera hasta que tienen un pie en la tumba, más o menos. Siguen practicando y practicando medicina y eso es maravilloso, pero la pregunta es ¿cuándo puede haber una posibilidad de impedimento? Y por último, la discapacidad física, aquellas cosas que pueden limitarlo. Voy a hablar un poquito de esto, no mucho tiempo en ninguna de ellas, porque mi meta hoy no es hablar de los problemas de salud de los médicos, sino la estructura y qué es lo que hacemos. Aquí hay un ejemplo, estos son datos viejos, pero es difícil encontrar datos publicados de estos programas. Esto es Tennessee, hace unos 5 años de datos antes de que yo fui a mi primera visita. Y ustedes pueden ver que he distribuido alcohol, productos químicos, conductas, pero hay muchas otras áreas que Tennessee abordaba en términos del tipo de casos de los médicos que ingresaban al programa. Productos químicos, alcohol y drogas, seguidos luego de conductas disruptivas, luego psiquiátricas, límites sexuales, y hay mucha superposición. A menudo decimos que el médico que es sexo, drogas y rock and roll. Hay múltiples dominios que pueden cruzar y
repetimos a los participantes en nuestro grupo. La forma en la que vienen las personas a través de canales disciplinarios, por la administración, por grupos de práctica, por colegas, y a veces hemos tenido familiares, la esposa de un médico anciano que nos llamó preocupada por el deterioro cognitivo de su esposo, y ella nos llamó y fue una intervención muy positiva. El caballero finalmente se jubiló, pero se hizo de una forma compasiva, humana, que involucró a su familia, que es un modelo mucho mejor que tener una forma humillante o punitiva. Lo menos común es la autorreferencia. Yo no puedo pensar en ningún caso. Y eso es lo que estamos tratando de hacer, que las personas estén más conscientes de que existimos. Pero el desafío es que a pesar de estos recursos, todavía hay muchos médicos en la comunidad que ni siquiera saben que existimos. Y esa es nuestra principal barrera. Si la gente no sabe que existimos, es muy difícil que ingresen al programa. Ese es un gran desafío. Trastornos de uso de sustancias es el área predominante en la que nos enfocamos, y reconocemos que por lo menos en los Estados Unidos estos están a un nivel igual que en la población general, en la que es diferente. Los médicos es el tipo de sustancias que usan, y esto tiene que ver con el acceso directo que tienen, acceso a los opiáceos, a hipnóticos sedantes, a estimulantes. Así que tendemos a ver más de estos en oposición a las drogas ilegales como cocaína o marihuana, etcétera. Por supuesto, hemos tenido un gran interés en los desafíos con la legalización de la marihuana en Washington, D.C. y cómo esto tiene impacto sobre la salud de los médicos, pero probablemente esto está más allá del alcance de la charla de hoy, pero imagino que es algo que todos ustedes deben considerar a medida que las leyes locales y las percepciones locales cambian. ¿Qué quiere decir para un cuerpo que trata de determinar si alguien es seguro que ejerza la medicina? Vemos a todas las especialidades, no importa. Hay, por supuesto, muchas personas en el área de anestesiología, a veces medicina interna, medicina de familia, pero cuando se empiezan a comparar las tasas de uso por el número de médicos en cada especialidad, es más bien un panorama completo. El acceso, ya hablé, encontramos que aproximadamente el 70% de los médicos van a necesitar un tratamiento ingresado de 30 a 90 días, que su trastorno de uso de sustancias es tan severo que van a tener que ser ingresados, porque cuando lo detectamos, la enfermedad ha progresado a un nivel tal que nuevamente, sí, es la naturaleza de la enfermedad, es la naturaleza de la profesión. Estas personas van a mantener una buena funcionalidad hasta que la enfermedad realmente los abarca. Y los resultados suelen ser mejores, mucho mejores que la población general. Y les voy a mostrar algunos de los estudios de nuestros programas con sus resultados. Problemas de salud mental, sobre todo, son cosas muy importantes en las que nos enfocamos: depresión, ansiedad, procesos de enfermedad que ustedes van a ver en la población general y que esperarían. Es muy poco frecuente tener un médico con esquizofrenia. Es muy difícil, si uno tiene esquizofrenia, completar todo el entrenamiento y llegar al punto de estar ejerciendo. Por supuesto, el proceso de la enfermedad que vemos está de acuerdo a lo que uno esperaría en una población de médicos, pero vemos muchos trastornos de la personalidad, y esto es un desafío para nosotros, porque este grupo es difícil de tratar y es difícil de negociar con ellos, porque nuestro programa se basa en algunos conceptos como reglas y límites y cosas que las personas con trastornos de la personalidad no manejan muy bien. Así que esa es un área en la cual nosotros luchamos, porque a menudo hay comorbilidades. Queremos aceptar al médico porque tiene un problema de abuso de sustancias, pero junto con esto viene narcisismo, obsesivo compulsivo, y a veces
también conductas antisociales, y a menudo tenemos que determinar qué es lo que podemos abordar y qué no. Y barreras a por qué la persona va a buscar atención de salud mental en Estados Unidos. La salud mental en el país sigue siendo un estigma aún entre los médicos. A los médicos en general se mantienen dentro de un modelo de enfermedad mental que da mucho miedo y es triste, y fuera de la psiquiatría la mayor parte de los médicos no entienden que la salud mental es un problema verdadero, o por lo menos dicen que lo es para sus pacientes, pero no para ellos. En ellos es un tema de voluntad, de carácter, etcétera. Y por supuesto la preocupación sobre el impacto que esto va a tener sobre las carreras, encontrar tiempo, y para nosotros un factor importante también es importar recursos que sean accesibles económicamente, porque la mayor parte de los recursos para los médicos son pagos, no están cubiertos por los seguros. Y esto es una barrera muy importante para que reciban atención. De hecho, en Estados Unidos la mayor parte de los estudios muestran que los médicos son terribles hasta en que no tienen su médico de cabecera. En general son muy malos en cuidarse a sí mismos, desde la medicina en general a los psiquiatras. Y estas todas son barreras con las que tenemos que trabajar. No voy a cubrir mucho sobre el médico disruptivo porque vine otras veces y hablamos de esto y vamos a volver a hablar en otras visitas, pero nosotros sí aceptamos a estas personas y trabajamos con ellos, pero esto no es lo mismo entre todos los estados. Este es probablemente el más difícil, las violaciones sexuales. Y esto es un desafío para los programas de salud médica en todo el país, acoso sexual o conductas inapropiadas y violaciones. Esto puede ser entre colegas, con estudiantes o con pacientes. Pueden ser consensuadas o pueden ser no consensuadas. Hemos tenido informes de individuos que tenían comportamientos sexuales fuera, nada que ver con la medicina, pero a alguien de la comunidad no le gusta lo que hace, nos llama y dice, este médico no debería estar practicando medicina. El caso más reciente que tuvimos era un médico que es homosexual, cuyo compañero tenía esquizofrenia y vivían juntos en una especie de cantegril con este chico, y era poco claro si el médico estaba también tratando la esquizofrenia de su compañero. Era un lío verdaderamente, pero el padre del compañero esquizofrénico dijo, este muchacho es un médico, está conviviendo con mi hijo, le está prescribiendo medicamentos, y realmente vino a través de un canal no médico, era algo que pasaba en la vida privada, personal de este médico, pero decidimos tomarlo porque nos preocupaba, no tanto por la relación sexual, sino porque había un médico que indicaba medicamentos psiquiátricos a una pareja, a su pareja, y este médico no era un psiquiatra. Y también en los Estados Unidos es un tema ético muy importante el no estar dándole medicación psiquiátrica a familiares y personas queridas. Esto les muestra la complejidad de los casos que tomamos, pero no era así antes. Antes era solamente los médicos que abusaban de alcohol o los que usaban drogas, era solo eso. Pero a medida que tenemos más experiencia y recursos, empezamos a tomar estos otros casos mucho más complejos. Tuvimos un caso en el que decidimos que no lo íbamos a tomar. Teníamos un anestesiólogo que había abusado sexualmente de sus pacientes anestesiados, y dijimos, bueno, usted no merece practicar la medicina nunca más. Esto no es un problema de salud de los médicos. De modo que hay casos de los cuales no nos vamos a hacer cargo en base a todo esto, pero es duro. Los aspectos sexuales son quizás los más difíciles que manejamos. Es muy difícil monitorear esto. No hay equivalente de screening con drogas. Se discute si hay que usar el polígrafo, la prueba de detección de mentiras. Bueno, ¿cómo monitorear estas cosas y hacer este seguimiento documentado
de cómo ayudarlos a volver a practicar, porque esencialmente no hay un seguimiento documental. Es decir, que es un grupo muy, muy difícil. Bueno, deterioro neurocognitivo. Parece que quedan 5 minutos. No me di cuenta que estaba la cámara. Pido disculpas a los que miraban mi espalda. Pero claro, tengo que mirar las diapositivas. Es decir, que el deterioro neurocognitivo lo vimos en médicos y luego la discapacidad física en médicos. En general no vemos personas con discapacidades crónicas, vemos más bien discapacidades agudas, es decir, un cirujano que tiene un temblor que acaba de desarrollar. No tenemos a alguien que tuvo parálisis cerebral. Esta gente ha sido manejada antes de llegar a la práctica como parte de la capacitación. Vemos pocas veces estos casos. Bueno, la letra está chica, pero es bien importante y en estos 5 minutos vamos a cubrir esto y luego contarles de los resultados. Básicamente el paso 1, alguien llega, hacemos un ingreso para ver si es una persona con quien vamos a poder trabajar, que va a poder trabajar con nosotros, qué problemas tiene. Estoy segura que el doctor Dapueto puede compartir estas diapositivas con ustedes. Es muy chiquito para que saquen fotos, no se preocupen. Paso 2, entrevistamos a la persona. A veces es el gerente de casos, a veces el jefe del grupo, a veces todo un comité, depende. Muchas veces las instalaciones médicas nos piden que hagamos una intervención y hemos participado cuando se sospecha que un médico tiene un problema. En lugar de hacerlo venir y esperar que llegue el comité, nosotros mismos, el jefe del comité, va al lugar de trabajo y realizar la intervención exactamente allí entonces. El paso siguiente es la evaluación. Resulta crítico que el médico sea evaluado para alguien que realmente sabe qué está haciendo en términos de salud del médico. El médico puede ser tramposo, difícil de evaluar, puede minimizar las cosas, de modo que tenemos una lista de personas en quienes tenemos confianza, que sabemos que hacen las cosas bien. Y incluso después de este tiempo hemos tenido problemas. Tenemos una persona que le estaba cobrando a los médicos 20 a 30 mil dólares por una evaluación. Y bueno, lo despedimos, por supuesto, porque pensamos que es no ético cobrar tanto por una evaluación. Pero esto muestra la desesperación que tenemos para encontrar gente buena. Esta gente se plantea como expertos en evaluación de médicos y piden honorarios altísimos. Es decir, encontrar a alguien con conocimientos para hacerlo es muy importante. Paso 4, las recomendaciones de la evaluación. Luego de realizarlo, se hacen recomendaciones, se firma un contrato de 5 años, no importa el problema que tengan, se firma un contrato de 5 años de que van a trabajar con nosotros. Y esto es porque los datos en nuestro país muestran que al menos para alcohol y drogas, 80-90% de las tasas de recuperaciones de las personas que trabajan en el programa ocurren en 5 años. Y saben que es un plazo mayor que en la población general. Para el trastorno de uso de sustancias en la población general es muy negativo comparado con nuestras tasas. Es decir, que recomendaciones, contratos, y este puede incluir muchas cosas, despistaje al azar de orina, psicoterapia, hacer una reunión de 12 pasos. En Estados Unidos se hacen para prestadores de salud, que se llaman reuniones caducias, para que no tengan que ir a las habitaciones donde se hace para la población general. Puede ser intensivo, puede haber remediación con educación médica continua. Bueno, lo que sea que se incluya en el informe va a ir, y luego se hacen informes cada trimestre de parte del psicoterapeuta. Se hace despistaje de orina al azar, que no llegan, cuyos resultados no llegan directamente. A veces se hacen informes en el lugar de trabajo, mostrando el comportamiento. Hay un supervisor que envía informes cada trimestre. Depende del programa. Esa medida, pero todo el mundo firma un contrato de 3 años y permite el uso, prohíbe estrictamente el uso de sustancias psicoactivas. El médico dice, bueno, mi problema es el alcohol, no es la marihuana. Bueno, pero si vienen, usamos el modelo clásico de adicción y decimos, para que se recupere, va a tener que estar sobrio y vamos a hacer estudios de todo. Y luego la abogacía. Si alguien puede seguir estos pasos y evolucionar bien, vamos a trabajar con la gente del lugar de trabajo, con el organismo regulatorio,
incluso si hay un caso delictivo. A veces los hay. A veces el presidente puede ser testigo en el caso para intentar que las condenas sean mitigadas. Es decir, que toda esta parte de abogacía, luego de 5 años, algunas personas pueden ser dados de alta, pero muchos se quedan. Quieren que estemos cerca porque se dan cuenta que esta documentación les salva la carrera y que las cosas que han hecho con nosotros han salvado tanto su carrera como su vida. Es decir, que es fundamental. Ahora vamos a redondear resumiendo esto brevemente. ¿Quién paga nuestros servicios? En realidad nadie. Somos bastante voluntarios. Esperamos que nuestros médicos muchas veces pagan por sus estudios de orina, para sus propios tratamientos. Contamos con un fondo para médicos con problemas económicos graves. Pero no voy a dedicarle tiempo a esto porque el modelo económico acá es algo diferente del nuestro. Resultados. Los estudios de largo plazo muestran que el 70-90% de los médicos con trastornos de uso de sustancias son monitoreados por PHP. Los médicos que han completado exitosamente el monitoreo con PHP han mostrado un riesgo menor de mala praxis en muchos estudios. Una vez que un médico atraviesa el programa y se compromete en el monitoreo, de hecho practica mejor la medicina que antes. Las tasas de abstinencia llegan al 90% al final de este plazo de 5 años, lo cual es un dato muy fuerte y puedo darle las citas luego. El motivo por los cuales esto funciona, porque la meta es clara. Queremos una recuperación de largo plazo sostenida. No decimos, bueno, vamos a tratar de que se corrija el problema rápidamente para que pueda volver a trabajar en medicina y no tener problemas. La meta es de largo plazo. 2, el monitoreo sostenido y el apoyo sostenido. Ofrecemos abogacía, grupos para personas que pueden escuchar, están allí para ayudar y pueden hacerlo. Insistimos que esta gente se mantenga en abstinencia sostenida. Y no solo eso, sino que la gente que trabaje con ellos les apoye y les dé el mismo mensaje. Y finalmente tenemos mucho apalancamiento, porque si no trabajan con nosotros pierden su carrera, eso en pocas palabras, o tienen ese riesgo. Es decir, que hay una enorme motivación para que trabajen con nosotros. Esta última se refiere a los retos. Los médicos que no están de acuerdo o rehúsan trabajar con nosotros, ¿qué hacer? Cuando hay que hacer una denuncia, cuando decir, bueno, chao, quedaste solo. Bueno, la decisión es dura. Decir que hay que denunciar y que no. Siempre que hay una recaída, ¿qué significa? Que la persona tiene que volver a 90 días más de tratamiento o que simplemente le damos una segunda oportunidad porque sabemos que las recaídas son parte de la enfermedad. Bueno, es algo que hay que manejar. Encontrar personas calificadas para evaluar y tratar a esta población. Bueno, no, hay que repetirlo muchas veces. Las recomendaciones que recibimos son tan buenas como la evaluación que se ha realizado. Es decir, que si la evaluación no lo es, las recomendaciones serán malas. Es decir, un mal contrato y malos resultados. Todo comienza con las personas en las cuales confiamos para hacer la evaluación. Costos y fondos. Dinero de todos lados. Las presiones políticas para disciplinar a los médicos. Aún no hay un patrón oro o evidencia respecto a lo que hacemos. Es que seguimos intentando escribir todo esto en la bibliografía. El conflicto de intereses es enorme. No sé si va a ser un problema para ustedes, pero sí lo es para nosotros. Es decir, que hay que dedicarle tiempo. Si yo evalúo a una persona y digo que necesita ser tratada, y este tratamiento debe hacerse en mi instalación, 90 días a $30,000 mes. Y esencialmente, si sigue mis recomendaciones y viene a mi clínica y me paga, yo le voy a hacer un buen informe. Bueno, un enorme conflicto de interés. Es decir, cómo discriminar, separar el proceso de evaluación del tratamiento, cómo se le dan opciones al médico. De hecho, se le han hecho juicios a ciertas clínicas por parte de médicos que se sintieron atrapados. Le dijeron, bueno, si no se queda acá, le saboteamos la carrera.
Bueno, parte de esto es clínico, pero también está el asunto de si es económico. Bueno, es algo que manejamos mucho y de hecho hay grandes juicios y de hecho ha sido tan importante que ha amenazado cerrar nuestro programa. Hay un movimiento para ello, porque los médicos dicen que tenemos un conflicto de interés, que básicamente evaluamos a las personas para que se queden en nuestro programa para financiarnos. Es decir, es un enorme problema. Y finalmente, los médicos que se mudan de un lugar a otro, ¿qué pasa cuando esto ocurre? Si hicieron 3 años en otro estado, hacen 2 años con nosotros, tienen que ser 5. Bueno, el movimiento de los médicos también es un reto para nosotros. Bueno, nos quedamos aquí, me pasé un poquito de tiempo. ¿Hacemos preguntas ahora o después? Al final, entonces. Bueno, vamos a conversar personalmente también todo lo que pueda surgir de mi experiencia y del modelo.